Hola, vamos a continuar con esta serie de por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Esta es la parte 11. Aquí vamos a hablar un poco de cómo se elabora el pisco, tratar de que se explique lo mejor que se pueda cómo elaboramos el pisco. Antes que nada quiero hacer una precisión. No son 10 denominaciones de origen que tiene el Perú. Hay una onceava que ha sido básicamente en enero, ha sido ya declarada, digamos, por Indecopi, que viene a ser el orégano de Tacna. Con esto Tacna tiene el orégano, tiene la botija, las aceitunas de botija, que se llaman, y tiene a su vez compartida la denominación de origen pisco con las demás regiones pisqueras, ¿no? O sea que tiene tres denominaciones de origen Tacna a partir de enero de este año. O sea, son 11 denominaciones de origen con las que contamos en el Perú, ¿no? Eso era importante decirlo. Bueno, entonces vamos a trabajar un poco el tema de cómo se elabora el pisco, ¿no? Parte uno, ¿no? Esto es por qué el pisco es el espíritu del Perú o por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. ¿No? Parte 11. ¿No? Primero se arranca con la vendimia, ¿no? ¿Qué viene a ser la vendimia? La vendimia es una fiesta. A la hora de ir a cortar los racimos, hay toda una fiesta sobre todo familiar, donde se reúne la familia, se reúnen también los trabajadores, se reúne la familia de los trabajadores. Es una fiesta, en Europa es una fiesta la vendimia, ¿no? Acá también, en Ica se hace y se festeja la vendimia, sobre todo la primera quincena de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se cosechan los racimos, se mide la concentración de azúcar en el jugo de la uva, ¿no? Y se mide en grados Brix, se le llama Brix a los grados con los que se mide los grados de azúcar, ¿no? Cuando se alcanza la medida deseada, se inicia la gestión de la vendimia, ¿no? Y las uvas se llevan a la bodega. O sea, antes de arrancar la vendimia se empieza a medir los grados Brix en los campos, en los racimos, en los gajos, para poder de esa manera estar preparado para la vendimia que va a ocurrir al poco tiempo, ¿no? Una vez que se recogen las uvas y se llevan a la bodega, ¿no? Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hay una a nivel como se hace hoy en día con la despalilladora moledora, que es una máquina que va a ir separando las ramas y va dejando caer el jugo, ¿no? Que es un proceso donde se separan las uvas de los racimos. Puede realizarse de forma manual o mediante maquinaria moderna. Cuando es de forma cuando es de forma, digamos, como se hacía anteriormente, era con la pisa, ¿no? Se ponían cuadrillas de hombres pisando la uva en el lagar, ¿no? En este cuadrado que le llaman lagar, ¿no? Porque a todo el lugar donde se hace el trabajo de la vendimia se le llama la oficina, ¿no? Entonces está el lagar, está la prensa de guarango, ¿no? Que una vez que se va el jugo y queda solamente los ollejos y parte de los racimos, en el caso de la pizza, se prensa con esta prensa de guarango, ¿no? Que se llama, ¿no? Entonces, ese es con la maquinaria antigua. Con la maquinaria moderna se prende la máquina de palidora moledora y hace el trabajo que hacían las pizzas, ¿no? Que hacían los hombres en la pizza, ¿no? Entonces se exprimen y comienzan a liberar sus jugos dulces conocidos como mosto, ¿no? La maceración, las uvas exprimidas con pulpa, piel y semillas, ¿no? Van a reposar durante varios días para que el jugo mosto adquiera algunas de las características típicas de cada variedad de uva de pisco. En el caso de las uvas menos aromáticas, casi no se deja con ollejos. O sea, no se hace la maceración, que es dejar con ollejos el jugo para que esos ollejos transmitan los olores y otras sensaciones al mosto. Sobre todo en el caso de las uvas aromáticas o más aromáticas, sí se deja, dependiendo del maestro destilador, puede ser un día, puede ser mediodía, en fin, eso depende ya del maestro destilador. No es el caso de la maceración. Por lo general se dice que es mejor, en el caso de las uvas menos aromáticas, lo que le llaman vinificar en blanco, ¿no? Sin ollejos, ¿no? Esa es otra alternativa que también se tiene.
Después está el prensado, ¿no? Los sólidos de la uva que han sido macerados se prensan o exprimen. Esto permite separar el líquido o mosto de los sólidos y finalizar el proceso de fermentación. Esto se hace también con máquina o se puede, bueno, del lagar pasa a la pultaya, que es un recipiente, digamos, una parte del lagar más pequeña, ¿no? Es un rectángulo más pequeño que el lagar donde está el jugo y de alguna manera los restos todavía de ollejos y ramas, ¿no? Entonces, lo que se hace con el prensado es, se introduce en una máquina que es una máquina parecida a una, ¿cómo se llama? Tiene como una cámara interior que a la hora que empieza, de acuerdo a la variación que le da, empieza a inflarse y empieza a presionar los gajos y de esa manera va cayendo el jugo, ¿no? Para ya después ingresar a lo que es la fermentación. El mosto, que ahora es 100% líquido, continúa con el proceso de fermentación. Este es un proceso natural debido a la levadura natural presente en la piel de las uvas. Este proceso dura aproximadamente 14 días y al final del periodo el dulce jugo de uva se ha convertido en un vino joven que se ha transformado en alcohol y dióxido de carbono. Estas levaduras consumen azúcar y producen alcohol y anhidrido o dióxido de carbono, ¿correcto? Esta es la primera parte del cómo se elabora el pisco, ¿no? En por qué el pisco es el espíritu del Perú, por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Vamos a la segunda parte después en otro video. Les agradezco la atención. Cualquier pregunta, por favor, como decía mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace, siempre con responsabilidad. Nos vemos en la próxima. Chao.